Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy quiero mostrarte las herramientas manuales más indispensables para la construcción de una guitarra, o bien, para empezar con tu taller de lutería. Así que si te gusta la idea, déjame un like, suscríbete, y vamos a empezar. La primera herramienta con la que vamos a iniciar, corresponde a un serrucho. Este puede ser de costilla, o de lomo como en este caso, o uno común y corriente de forma tradicional. Esta herramienta la vamos a utilizar en todo el proceso de construcción de nuestros instrumentos, tanto para dimensionar los aros, el mástil, e incluso la madera con la cual se fabricarán las tapas. Un ejemplo claro de su uso, es cortar los excedentes de los aros para pegarlos en la caja armónica, como en este ejemplo. La segunda herramienta a mencionar, corresponde al formón. Si estás empezando en el mundo de la lutería, o quieres construir tu primer instrumento, necesitas tener mínimo dos formones, uno ancho que supere 1 pulgada, y otro angosto que no pase de 1/4 de pulgada. Un ejemplo típico de su uso, corresponde al talle de las barras armónicas, como en este caso. La tercera herramienta que mencionaremos, es la escofina. Esta herramienta es un tipo de lima de desbaste rápido o grueso, muy esencial a la hora de trabajar el mástil y redondearlo. Sobre todo en la sección del taco como en este ejemplo. Nuestra cuarta herramienta, hace parte de la misma familia anterior, y se trata de una escofina redonda, conocida en algunos lugares como limatón. Esta herramienta nos ayudará en la rectificación y pulido de las partes curvas, como por ejemplo los orificios situados en el clavijero. A continuación, tenemos una herramienta similar a las anteriores en su aspecto físico, pero muy diferente en su trabajo y se trata de una lima plana bastarda. Esta herramienta es muy importante para rectificar y pulir zonas específicas como el mástil, ya que su desgaste es muy fino y deja el material en una etapa muy cercana al pulido. Un ejemplo de su uso es el desgaste ligero de la curvatura del mástil. Posteriormente, nos encontramos con una de las herramientas más importantes en el taller, la cual corresponde a la garlopa, o también conocida como cepillo de carpintero número 6. Esta herramienta es imprescindible en la construcción de instrumentos, ya que es necesaria para la preparación del diapasón, y también de las piezas a ensamblar para formar las tapas tanto superior como trasera. Si estás empezando en la lutería o estás iniciando con tu taller, lo más recomendable es que tu primer cepillo sea una garlopa. A continuación, tenemos otro cepillo pero en este caso mucho más pequeño, el cual es muy importante para realizar trabajos de precisión. Uno de los ejemplos más claros de su uso, es la rectificación de los aros y sus respectivas contrafajas, como en este ejemplo. Posteriormente, tenemos una escuadra. Esta herramienta es imprescindible en todo el proceso de construcción, tanto para verificar si estamos haciendo bien el trabajo, como para realizar trazos y medidas perpendiculares o a 90 grados. En este caso tenemos un ejemplo muy claro de su uso, y es la marcación del límite de los aros de una guitarra en construcción. La siguiente herramienta, corresponde a una tenaza. Esta herramienta se utiliza una sola vez durante todo el proceso de construcción, pero es muy necesaria dado que es la mejor opción para cortar a ras los trastes generalmente hechos de alpaca. A continuación, tenemos una sierra caladora de mano.
Esta herramienta es fundamental e indispensable para poder cortar las curvas y obtener la figura final de las tapas, tanto trasera como superior. Sin embargo, se recomienda cambiarla dentro de lo posible por una caladora de mano eléctrica, ya que es mucho más precisa y fácil de usar. A continuación, nuestra siguiente herramienta corresponde a un mazo de goma. Esta herramienta se utiliza principalmente para instalar los trastes sobre el diapasón, los cuales entran a presión. Aparte de este uso, esta herramienta también se utiliza durante todo el proceso, para mover ciertas piezas de madera que están ajustadas, sin correr el riesgo de lastimarlas o de dejar marcas. Nuestra siguiente herramienta corresponde a un taladro. Este puede ser de cualquier tipo, ya sea de mesa, inalámbrico, con cable, o incluso mecánico. Su utilización es muy extensa a lo largo de todo el proceso, sin embargo, los puntos más protagónicos de esta herramienta se encuentran en el talle del clavijero y del puente. A continuación, tenemos una herramienta muy especializada, la cual en algunas ocasiones es un poco difícil de conseguir, y se trata de una sierra para entrastar. Esta herramienta se usa principalmente para hacer las ranuras donde se introducen a presión los trastes. El grueso de su hoja no debe superar los 0.8 milímetros como máximo, y los 0.05 milímetros como mínimo, dado que de no ser así, los trastes no ingresarían correctamente. En caso de no poder conseguir esta herramienta, se puede sustituir temporalmente por una cegueta convencional para cortar metal. A continuación, tenemos las prensas en F, conocidas en algunos lugares como sargentos o prensas tipo gato. Su utilización es muy extensa durante todo el proceso, y va desde sujetar piezas de madera para poder trabajarlas, hasta la unión de partes para poder pegarlas. Posteriormente, nos encontramos con las prensas de mano. Estas herramientas tienen como función sujetar piezas pequeñas con una presión moderada. El ejemplo más claro de su uso es el pegado de las contrafajas en los aros de un instrumento. Esta herramienta se puede suplantar fácilmente, por ganchos comunes de los que se utilizan en el tendedero de la ropa. Para finalizar, solo nos hace falta mencionar las prensas de caja armónica. Esta es una herramienta que por lo general la construye la mayoría, dado que es muy fácil y económica de hacer. Su utilización es indispensable para pegar los aros a las tapas, y posteriormente para unir toda la caja de resonancia. Si quieres aprender a construir esta herramienta, te dejamos un enlace en la descripción de este video. Con esta última herramienta, hemos llegado al final de este episodio, pero antes de despedirme, quiero pedirte que si este video fue de tu agrado me dejes un like, y sobre todo te suscribas, ya que así podré seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.